Queridos hermanos, hemos escuchado el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, de los versículos del 1 al 6 y de los versículos del 16 al 18. Si nosotros visualizamos directamente en la Sagrada Escritura, se trata de 3 fragmentos o pequeñas perícopas localizadas todavía en el contexto de lo que se conoce como el discurso evangélico, más tradicionalmente conocido como el Sermón de la Montaña o del Monte. A tenor del evangelista San Mateo, se trataría del primer gran discurso que nuestro Señor habría realizado, donde encontramos grandes temas importantísimos. Se abre solemnemente este discurso evangélico con las bienaventuranzas, capítulo 1, versículo del 1 hasta el versículo 12. Y en estos días, nuestro Señor, mostrando la autoridad del legislador divino, ha retomado algunos preceptos del Antiguo Testamento, de la Torá, de la ley, algunos misvot o mandamientos. Recordemos que lo hizo en primerísimo lugar atendiendo el mandamiento de no matarás, ubicado en el capítulo 20 del Éxodo, versículo 13. Como legislador divino, se ha percatado que en el contexto de la vivencia, en la práctica de estos mandamientos, a tenor de la manera como lo conducen los maestros judíos, aquí principalmente los fariseos y escribas, como ha dicho el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Al parecer, se da a entender aquí que la manera como los maestros judíos representados aquí entre el grupo de escribas y fariseos no han hecho una correcta interpretación de estos preceptos y que en vez de ayudarlos para su crecimiento espiritual y disponerlos al encuentro con el reino de Dios, más bien les han frenado y bloquean la entrada, como el Señor ha denunciado tajantemente. Si esta es la manera como ustedes practican estos mandamientos divinos que el Señor ha entregado a Israel, ciertamente no entraréis en el reino de los cielos. Y esta es la preocupación del Señor. Todos aquellos que escucharon este gran discurso evangélico, el Sermón del Monte, han quedado no solamente impresionados, sino que cuando se cierra este discurso en Mateo capítulo 7, versículo 29, dice el Espíritu Santo, porque les enseñaba, didaskalein, implícitamente Él es el maestro, el rabino por excelencia, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas, es decir, los maestros, los rabinos judíos han quedado ya desacreditados porque han perdido la autoridad. No la autoridad institucional, que la siguen teniendo, porque ellos están allí instalados como tal. Así lo reconoce el Señor en Mateo capítulo 23, versículo 2. Y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. En la cátedra. Sin embargo, muy a pesar de que están revestidos de la autoridad institucional y estar en el lugar de la cátedra de Moisés, curiosamente han perdido autoridad. Ya sabemos la razón por la cual han perdido autoridad, porque han introducido pensamientos de hombres, preceptos de hombres que intentan suplantar, relevar, perfeccionar, corregir la ley divina. ¡Qué osadía tan impresionante! Así fue denunciado por el Espíritu Santo en Marcos capítulo 7, versículo 7. Enseñan doctrinas que son preceptos de hombres, dejando el precepto de Dios. Versículo 9, que bien violáis el mandamiento. Versículo 10, Moisés dijo, pero vosotros dice. Versículo 13, anulando así la palabra de Dios. En síntesis, realmente han hecho a Dios a un lado, todo lo que Dios ha revelado y sus preceptos, y ellos están proponiendo una nueva manera no solo de interpretar los mandamientos divinos,
sino unos preceptos que son verdaderamente de hombres. Esta es la razón fundamental por la que se dice en la Escritura que los escribas y los fariseos, la jerarquía oficial e institucional, han perdido la autoridad. Y esta manera de enseñar está arrastrando al grueso de los miembros de la sinagoga judía, vamos a llamarle a los laicos, a los que son discípulos de estos maestros, les están enseñando una interpretación de la ley, una práctica de la justicia que es muy peligrosa, porque el Señor ha dicho tajantemente en Mateo 5:20, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, de los maestros oficiales, de los pastores judíos, no entraréis en el reino de los cielos, quedarán excluidos, y eso es algo gravísimo. Sabemos que el Señor comenzó la revisión con el mandamiento de no matarás, Mateo 5:21, que no se refiere estrictamente solamente a privar la vida biológica de un ser humano, como lo enseñaban los rabinos judíos. Podrían ser golpes físicos muy fuertes, pero mientras no murieran, el corazón siguiera latiendo, no habían violado el mandamiento de no matarás. Y Jesús dice que no solamente el mero privar la vida biológica, sino también hay otras maneras de matar, sobre todo cuando apunta a la dignidad, al yo interno, a la parte psicológica, emocional, a lo moral de este individuo, y él utilizó expresiones como el insulto, como la agresión verbal, que puede realmente matar también a un individuo en su interioridad. La muerte entonces está expresada de tres maneras, basado en la tridimensionalidad de la antropología, de la condición del ser humano. Es fisiología o biología, es psicología y emociones, y es también neumatología o espiritualidad. O sea, hay varios géneros de muerte. Lo mismo también cuando él planteó el tema del adulterio en Mateo 5:27, para los rabinos judíos, hasta que tú te metieras con una mujer en el coito, ahí cometías adulterio. Podía haber otros tipos de caricias, etcétera, y aunque si no se llegaba al coito, no se violaba ese mandamiento del no cometerás adulterio. Y el Señor dice que no solamente eso, sino que hay otro tipo de adulterio, el del corazón. Y eso es impresionante. Mateo capítulo 5, versículo 28. Ha hecho un repaso pues de la manera como se interpretaba y se vivía en la práctica. Realmente esta manera de interpretar cerraba el reino de los cielos a las personas, es decir, estaban cometiendo un error gravísimo, y por eso el Señor tuvo que intervenir. Muy a propósito, hoy en estas tres perícopas que hemos escuchado hoy, capítulo 6, versículo del 1 al versículo 4, la primera perícopa, la limosna en secreto; la segunda perícopa, capítulo 6 de San Mateo, versículo 5 al 6, la oración en secreto; y la tercera perícopa, capítulo 6, versículo 16 al 18, el ayuno en secreto. Ahora el Señor dejó, diríamos, la moral, porque eso es la ley divina, dejó el tema de la moral, que aparece aquí importantísimo hacer esa revisión, porque realmente los maestros judíos han pervertido la interpretación de la moral. Ya vamos comprendiendo ahora que de manera intencional hacían este tipo de interpretaciones para que poco a poco la gente fuera diciendo, pues casi desapareció el tema del pecado en la cuestión del matar. Podrías tú golpear, lastimar a alguien, mientras respiraba, no violaba la ley. Podías tú tener tus fantasías sexuales y de impureza, o incluso tocamientos físicos con alguien que es esposa o esposo de otro, pero mientras no llegaras al coito, no cometías el pecado del adulterio. Es decir, se había llevado al extremo estos preceptos, de tal manera que en el fondo se ocultaba una verdadera permisión sexual y una inmoralidad, hecho precisamente con toda intención de arrastrar a los judíos a que se apartaran del espíritu
de la ley divina y realmente aparentaban estar bajo los preceptos de la ley de Dios, pero realmente la esencia había sido traicionado. Y no lo olviden, el Señor es tajante. Si siguen con esta dinámica de la interpretación de la ley, en este caso de una moral tremendamente relativista, permisiva y relajada, es tajante en Mateo 5:20, no entraréis en el reino de los cielos.